música, no comente economía. En el juego de la vida, o en que el gran... Para mí es un gusto el poder conversar de economía y fácilmente con Jorge González Izquierdo. Hoy más que nunca, lo que tanto conversaba con él cuando yo estaba en Lota Radio, que lo que más se necesitaba al principio de este gobierno para con la cuestión económica era la confianza. Y Jorge, esa confianza ha sido absolutamente dinamitada. ¿Cómo reactivar? ¿Cómo retomar la senda del crecimiento? Si por dar un solo ejemplo, el tema del Club de la Construcción ha devastado la posibilidad de una reconstrucción eficiente. ¿Cómo creer en un gobierno encabezado por PPK que ha sido ampallado en lo que ha sido ampallado? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. ¿Cómo estás, Jorge? Un verdadero gusto, Philips, estar después de mucho tiempo otra vez juntos, como estuvimos también durante varios años en otra radio juntos, ¿no? Muy amable, un verdadero placer estar acá acompañado. ¿Te acuerdas cuando hablábamos y decíamos que la confianza era vital? ¿Por qué la confianza es importante en la economía? La confianza en el consumidor, en el agente económico, en el que invierte, el que se compra un carro, el que se compra un depa. ¿Por qué en este momento la economía del Perú está con un crecimiento tan lento? Mira, en economía existen lo que se llama las expectativas, ¿no? Que en términos muy comunes es la confianza. Si la gente tiene confianza en el futuro inmediato o mediato de un país, entonces esas personas, al tener esa confianza, gastan más o en inversión o en consumo. Cuando las personas tienen menor confianza, o nosotros como lo llamamos, se deterioran las expectativas, entonces las personas ralentizan su gasto o lo contraen, tanto en consumo como en inversión. Así se comporta una economía. Entonces las expectativas juegan un rol fundamental para guiar el gasto de las personas, tanto en inversión como en consumo, y de esa forma afectar el comportamiento de la economía. Mira, me ha sorprendido, Philip, que a pesar de lo que salió a decir el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva del Perú, los bancos privados, de que ya a partir del segundo semestre del año pasado y especialmente a partir de agosto, septiembre, ya las cosas se habían cambiado sustancialmente. El INEI acaba de publicar el 15, o sea, el lunes, acaba de publicar la cifra de crecimiento de la economía del mes de noviembre. ¿Y saben, amigos, cuánto ha crecido la economía en el mes de noviembre? 1.78. Lo vuelvo a repetir, 1.78, ni siquiera 2%. Cuando ya decían, el gobierno por diferentes instancias decían, ya está, el crecimiento es de 3% para arriba, en noviembre se ha desinflado, y el periodo enero-noviembre, o sea, 11 meses del 2017, el crecimiento solo ha llegado a 2.38, o sea, ni siquiera 2.40, 2.4. De tal manera, pues, que eso es un clarinetazo, ¿no?, al gobierno del señor Kuczynski, de que el gasto interno todavía, a despecho o en contra de lo que decían diferentes instancias del gobierno y del sector privado, que se habían sumado a esa posición, el gasto interno todavía no se ha reactivado en forma importante. Cuando los bancos, caso Banco de Crédito, Scotiabank, Interbank, Continental, tiene una división de estudios económicos en donde precisamente ha trabajado Claudia Cooper. Sí, claro. Entiendo que ha sido la jefa de la división de estudios económicos del BCP. Generan vamos a decir, no una expectativa, sino un pronóstico de crecimiento de 2, 3, 4, lo que quiera que sea. Y no pasa eso. No es porque lo hayan hecho ellos de mala voluntad, queriendo inflar la economía y se han equivocado de medio a medio. Porque si esto ha pasado en noviembre, ¿qué va a haber pasado en diciembre? Yo no he estado acá en las fechas claves del consumo de Navidad y de Año Nuevo, pero por eso te pregunto, de repente la gente dejó de gastar en noviembre para invertir más en diciembre, para esperarla gratis, para comprar el carro, para comprar la casa, para comprar el inmueble, para invertir en diciembre y no en noviembre, ¿y así se explicaría esto? Mira, la razón por la que los bancos, los departamentos de investigación, de economía de los bancos privados normalmente no aciertan en sus predicciones, porque esa es la verdad,
y tampoco lo hace el Banco Central ni el Ministerio de Economía y Finanzas, normalmente no aciertan, tienen que estar siempre revisando. La razón fundamental es que le hacen mucho caso, Philips, amigos, a modelos econométricos y no entienden cabalmente de que un modelo econométrico es una ayuda. Pero ¿qué cosa, te ruego me expliques, es un modelo econométrico? Un modelo econométrico uno construye en base a ecuaciones, trata de simular el comportamiento de una economía. Trata de simular en una computadora, trata de simular el comportamiento de una economía. Entonces uno le mete cifras y puede hacer algunas predicciones. Pero un modelo es útil, pero solo como un indicador más de los muchos que puede tener una autoridad económica. Pero mucha gente lo toma acá en el Perú como el indicador completo, que si el modelo dice 4.372, es así, y salen y lo dicen al país, 4.372, con esa precisión va a crecer la economía en tal periodo. Y no es así, amigo. Los modelos, miren, en Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, que tiene a los mejores economistas del mundo, tiene los mejores modelos, más sofisticados, no hay mejor que eso, no pueden predecir correctamente un mes adelante porque fallan. Imagínate acá, pues. Entonces hay que entender a estos señores, hay que hacerles entender de que los modelos econométricos son un insumo para una toma de decisiones, pero no es el insumo para la toma de decisiones. Vamos a ir a una pausa y te ruego ahora nos expliques luego de la misma, Jorge, de manera fácil como siempre lo haces, el por qué ha pasado eso y por qué hay una luz al final del túnel en este año por la subida de los metales. ¿Por qué dicen que la economía va a estar mejor? Así todo, porque claro, la subida de los metales genera más recaudación genera más fondos para reinvertir, por dar un ejemplo en reconstrucción, y eso genera un efecto multiplicador y crece la economía. No todo es el consumo interno, hasta el momento hemos hablado de consumo interno. Vamos a la pausa, es la economía fácil con Jorge González Izquierdo, son 8:17, pausa, regresamos. La economía peruana tiene varios motores, ¿no es cierto? Uno de los motores es el consumo interno, lo que hemos estado conversando con Jorge, la producción interna, el consumo interno. Está el gran impulso de la minería, el gran impulso de la pesquería, de la industria, vamos a decir, del turismo. Entonces, ¿por qué este año va a ser mejor que el año pasado por el tema de la minería, por comenzar a hablar de una noticia que podría ser positiva? Mira, vamos a dar una explicación sencilla para que todo el mundo entienda cómo se comporta una economía, y especialmente la economía peruana. Miren, amigos, la economía peruana hay que mirarla como si fuera un camión. Ese camión tiene escrito economía peruana. Y como todo carro, tiene que tener un motor para que el camión avance, crezca. Si no tiene un motor, no se mueve, pues. Solo que este camión no tiene un motor. Tiene al menos 4 motores que mueven al camión. Lo hacen avanzar a la velocidad, a una velocidad pequeña, mediana, alta, pero lo hacen avanzar. En el caso peruano son al menos 4 motores. Primer motor, la inversión privada. Segundo motor, la inversión pública. Tercer motor, las exportaciones netas. Y cuarto motor, el consumo privado. De estos 4 motores, la inversión privada, la inversión pública, las exportaciones netas, son motores normales, pero el último motor, el consumo privado, es un motorzote. Oiga, ¿y por qué es un motorzote? Porque el consumo privado, amigos, pesa el 60% de la economía, el 60%. La inversión privada te pesa el 20%, la inversión pública te pesa el 6-7%, pero el consumo privado 60%. ¿A qué te refieres con el consumo privado? Lo que come la gente. Lo que comemos, el consumo. Pero solo privado, ¿no? Entonces, estos 4 motores son los que mueven este camión que se llama economía peruana. ¿Y qué ha pasado el 2017? Gran parte del 2017. ¿Qué pasó? Que el primer motor, inversión privada, ha estado creciendo en términos negativos, o sea, ha estado en rojo.
El segundo motor, inversión pública, ha estado creciendo en términos negativos, o sea, ha estado en rojo. El tercer motor, fundamentalmente el de exportaciones, ese no, ese ha estado bien prendido, ha estado creciendo fuerte. Y el cuarto motor, el motorzote, el consumo privado, ha estado creciendo pero a tasas decrecientes. Por ejemplo, el 2014, el consumo privado creció 4.1%. Y este año, y el 2017 se estima que ha estado creciendo alrededor de 2.2, 2.3, o sea, casi la mitad en tasas de crecimiento. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que este camión que se llama economía peruana, de los 4 motores, el primero, inversión privada, apagado. El segundo, inversión pública, apagado. El tercero, el de las exportaciones netas y fundamentalmente exportaciones, prendido. Y el cuarto, el del consumo privado, prendido, pero declinando en su tasa de crecimiento. Entonces, este carro, que necesita 4 motores para que lo lleven a una tasa normal, que en el Perú se estima 4% de crecimiento anual, alrededor de 4% de crecimiento anual, es la velocidad normal de este carro que se llama economía peruana. Un avión que tiene 4 motores. Para que vuele el Perú tiene que estar con los 4 motores prendidos. Entonces, durante el año 2017, en gran parte del año, 2 motores han estado apagados y 2 prendidos. Dígame, si tengo 2 motores apagados y 2 prendidos, ¿ese carro puede correr a la velocidad normal? No, pues, no puede correr a la velocidad normal. Esa es la razón por la que vamos a terminar el año 2017 creciendo poquito, 2.5, 2.4, quizás ahí vamos a estar, y no el 4% que tranquilamente podríamos crecer. Entonces, ¿qué me explica por qué hemos crecido poquito el año 2017? Porque de 4 motores que tiene este camión que se llama economía, en gran parte del año 2 han estado apagados y solamente 2 quedan prendidos. Y con 2 motores prendidos e incluso el motorzote grandazo declinando en crecimiento, no puede esperarse que ese carro corra como teniendo los 4 motores. ¿Por qué el motor de la inversión pública está frenado? ¿Por todo ese tema de corrupción? No, no solamente. Ahora vayamos al 2018. ¿Qué pasa el 2018 con estos 4 motores? ¿Qué va a pasar el 2018 con estos 4 motores? ¿Se van a prender estos 2 motores apagados? ¿Se van a prender? ¿Sí o no? Porque eso va a depender cuánto vamos a crecer este año. La inversión privada se estimaba que ya estaba creciendo fuerte desde agosto, septiembre del año pasado, pero estamos viendo con los resultados de noviembre y vamos a chequear el mes de diciembre, que parece ser no tan cierto de que está creciendo fuerte. De repente está creciendo algo, pero no fuerte como estimaban algunos funcionarios del gobierno. El segundo motor, la inversión pública, también se estimaba que estaba creciendo fuertísimo, no fuerte, fuertísimo. Ya, pero a ver, Jorge, pero yo puedo entender que hay un estimado con respecto a algo que no está en tu mano. Pero el gobierno no puede dar un estimado equivocado con respecto a la inversión pública, porque ese es su mano y la inversión para con el gobierno central, gobiernos regionales y municipalidades. Ahí voy. Entonces se estimaba que este motor de la inversión pública ya desde agosto, septiembre estaba ya bien prendido y que 2018 iba a estar recontra más prendido. Pero resulta que no ha sido así, amigos. La realidad está demostrando. Y la pregunta que tú me haces es, ¿y por qué? Mi opinión es por los siguientes factores. En primer lugar, corrupción. Miren, ¿cuántos presidentes o gobernadores de gobiernos regionales están presos o fugados? O en entredicho. Un apreciable número. De alcaldes también. Entonces, por problema de corrupción que viene del pasado, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales no tienen el marco institucional adecuado para que gasten bien y rápido. Y además, porque no se trata de gastar nomás, porque yo para farrearme la plata me la farreo rapidito. Además pasa el efecto, y tú has trabajado en administración pública, Jorge, tú has sido ministro de Trabajo, has sido canciller de la República, tú sabes perfectamente que en el mundo de los funcionarios públicos, inclusive el honesto,
cuando se va a ver en un entredicho político, judicial, penal, deja de firmar. Entonces, sí, claro, el ministerio es el ministro, el viceministro, el director general, el gerente, el asesor. O sea, es todo un aparato que se frena por temor, porque dice, eso. Y si el ministro me está empujando porque lo están coimeando y el día de mañana yo que no soy coimero estoy metido en este tongo, pues la gente se frena, retrae, y así en las municipalidades y así en los gobiernos regionales. Ese es el segundo factor. Entonces, el primer factor es corrupción, pero que viene de atrás. El segundo factor es el que tú dices. Por el tema de la corrupción se ha creado han querido poner tantos candados, claro, para que no haya corrupción, y tú sabes que eso es muy difícil de conseguir, que esto ha hecho recontra difícil tomar una decisión en forma rápida y eficiente. Por eso es que este gobierno y ahí viene lo que del destrave, cuando el problema era, en mi caso particular, yo desconfío de PPK y de todos los que manejan este gobierno, digo, momentito, ¿cómo yo no sé que el destrave no está ocultando un lobby para hacer un negociado? Así es. Ahí viene lo que tú dices. Muchos funcionarios de nivel intermedio tienen temor de firmar por lo que tú dices. Y el tercer factor es que le falta capital humano, Philips, amigos, amigas, a gran parte de los gobiernos regionales y municipales. No hay cuadros profesionales capaces de llevar a cabo un proceso de gasto en inversión, sobre todo en infraestructura, en forma eficiente y rápida. Le falta capital humano. Entonces, por esas tres razones, las tres creo yo, de naturaleza estructural y que va a tomar tiempo solucionarlas, es que pensar que la inversión pública, este segundo motor, va a roquetear, va inmediatamente, así rápidamente, va a irse a crecer 15%, como estaba estimando el Ministerio de Economía y Finanzas, yo creo que no va a ser así. Yo creo que en el mejor de los casos, si hacen bien las cosas, estaremos hablando en este año 2018 de un crecimiento alrededor de 10% en este año 2018, de la inversión pública, ¿no? A ver, ¿por qué yo escucho tantas voces optimistas con respecto al tema de la subida del cobre y de los... Cuando yo le digo a esta gente, siendo yo un optimista por naturaleza, porque bueno, tú algo me conoces, si yo no fuera optimista estaría muerto, ¿no? Es bien difícil. La principal manera como un gobierno inyecta dinero en la economía, la más sencilla, la más elemental, es subiendo sueldos, pues, ¿no? Claro, le subes el sueldo a la gente y vas a aumentar el consumo. Pero evidentemente la parte inteligente es inversión, y parte de la inversión es la construcción. Es más, es el mayor efecto multiplicador. Porque tú también puedes agarrar la plata y decir, vamos a poner más plata pues al vaso de leche, a Cunamás, a Pensión 65, ya sabemos que esa es plata tirada al río. En las circunstancias que estamos, por todo el tema del abajato, sumado a lo del Club de las Constructoras, que es hijo de él. Entonces, ¿cómo vas a reconstruir el norte? Yo conversaba con amigos míos, 177 puentes por construir. ¿Cuántos han construido? Miles de kilómetros de carretera. Uy, no, el norte todavía está en pañales, la reconstrucción. Fíjate lo que pasa ahorita en Carabelí. Entonces, yo he viajado gente dice, por ahí. Claro, una sola fuerza, me aplauden, me atarantan, sale en televisión, los medios están con el gobierno para aplaudirlo, pero el populorum no ve que se haga la obra. Sí, pues no ven. Porque el alcalde y el presidente regional y el funcionario dicen, no va a haber reelección. No va a haber reelección. ¿Yo cómo voy a firmar un contrato de un puente, una carretera que no se va a terminar? O cuando se esté por terminar va a venir justo la elección y va a venir el candidato González o el candidato izquierdo y le va a decir a Jorge que es un delincuente para ganarme y fregarme. Entonces, hay un tema político, hay un tema económico y hay un tema penal. Respondiendo a tu pregunta, Philip, primero, este camión que se llama Economía Peruana, en el 2018, sobre todo en el 2018, porque empezó en parte del 2017, pero sobre todo en el 2018, es como si vinieran, amigos, 1 o 2 tractores y a este camión vienen y lo empujan, le dan un empujón en la parte de atrás. Y por consiguiente, gracias a ese empujón, el camión va a poder crecer un poco más, va a poder correr un poco más el camión, porque ha sufrido un impacto de atrás, de un tractor que lo empuja, y cuando a uno lo empuja, uno no corre un poquito más o no acelera el paso, gracias al empujón. Bueno, algo similar sucede con un camión. ¿Y cuál es este tractor, 1 o 2 tractores que ya empezaron a empujar a la economía y se espera que en el 2018 consoliden ese empujón? Es el
sector externo, el mundo. Ujú. 3 factores mundiales nos van a ayudar, que es lo que me estás preguntando. Un momentito. Ya. Vamos a ir a la pausa, porque vamos a ver si mejora China, si mejora Europa, si en Estados Unidos, Ahí. si va a mejorar el consumo, no solamente de los metales, porque el cobre es parte de, pero qué va a pasar con la pesquería, por el tema de la línea de pescado, qué va a pasar con nuestros textiles. Hay ola de frío en Estados Unidos, eso nos conviene o no nos conviene. Vámonos a la pausa, que la economía fácil está en exitosa con Jorge González Izquierdo, el hombre que le metió cabe a la Tongolele. Regresamos. Hermano, con este gringo, ¿quién no quiere pasar unos días en una playita del norte? Qué rico, y más rico si es gratis. Gratel, por eso Hipermercados Cerámicos, tu socio con hiperbeneficios, te dicen: nos vamos para el norte. Solo debes realizar compras mínimas de 399 soles y automáticamente participas en un paquete doble a punta sal. Hipermercados Cerámicos, tu socio con hiperbeneficios. 8:37, yo lo tenía en posición adelantada, Jorge González Izquierdo, cuando me daba las 3 posibilidades de crecimiento de este año. Ahora sí, levando bandera. Vaya usted, pique, desborde. Mira, el sector externo nos va a dar un empujón vía 3 canales. El primer canal, amigos, es que la economía mundial ha comenzado a repuntar fuerte en crecimiento. El año 2016, la economía mundial creció escasamente 3.1 y este año 2018 se espera que crezca 3.7, 3.8 y el año que viene 2019, se espera que crezca entre 3.8 y 3.9. Ustedes dirán, pero de 3.1 a 3.8 es poquito. No, amigo. Para la economía mundial es un montón. Y si la economía mundial se reactiva, crece fuertemente, entre otras cosas, compra más al resto del mundo. O sea, entre ellos, ¿no? Sobre todo esto lo dan los países desarrollados. Compran. Y entre esas compras, le hacen compras al Perú. Entonces el Perú va a tener más posibilidad de vender al mundo sus productos. Y eso se llama exportaciones. Entonces, si el Perú comienza a vender al mundo más cantidad, la producción interna se reactiva. ¿Por qué? Porque internamente las empresas van a tener que producir para el peruano y también van a tener que producir para el mundo. Entonces la producción comienza a crecer. Primer vehículo por el cual nos va a ayudar a crecer un poco más el mundo, que la economía mundial se está reactivando, está creciendo bastante más de lo que pasaba hace poco nomás. Segundo, como consecuencia de ello, el precio de las materias primas, de los metales, etcétera, el año pasado hicieron fuertemente esto y este año 2018 se espera o que crezcan un poco más, o que se mantengan pero que no bajan de precio. Eso obviamente está ayudando, por ejemplo, Philip, a que todo el sector minero comience a reactivar sus proyectos primero de exploración y después sus proyectos de construcción de nuevos proyectos, no grandes, sobre todo Michiquillay, Queyabé, con la ampliación de Cuajón, etcétera, porque están viendo que al subir los precios mejora la rentabilidad. Entre eso también está subiendo el precio del petróleo, que eso sí no nos beneficia, sino nos perjudica, porque sube el precio del combustible internamente. Y el tercer canal es que como consecuencia de que la economía mundial mejora, están regresando los capitales a países emergentes como el Perú. Está entrando otra vez capitales a la economía peruana y esa es, amigos, una de las razones por la cual el precio del dólar en el Perú el año pasado hizo esto y en lo que va de este año sigue haciendo esto. Pregunta, que esto ya es de macroeconomía, ¿no? Bajando el precio me refiero. ¿Es cierto que Trump lo que planea hacer es que los capitales externos y los capitales americanos reinviertan en la economía americana, sí, mira, bajando tasa de interés y eso nos podría terminar perjudicando? No. Porque el gringo diría, ¿para qué voy a mandar mi plata a Perú? O el canadiense diría, ¿para qué voy a mandar mi plata a Perú? O Latinoamérica, para poner en términos muy países sencillos. emergentes. ¿No es cierto? Países emergentes cuando la puedo llevar a Estados Unidos. Oregon, pues. Sí, mira. Porque Ohio, Oregon, o no sé, pues
Miami o California, un estado americano, es 20 veces más grande que el Perú. La política de subir tasas de interés ya la han venido haciendo desde el año pasado, realmente desde el año 2016 y sobre todo a lo largo del 2017, ya lo han venido haciendo y no han afectado mucho la entrada neta de capitales a la economía peruana. Lo que sí podría tener un impacto es lo último que acaba de hacer Donald Trump. ¿Qué cosa, Philip? Su reforma tributaria. Te ha bajado, escúchame bien, te ha bajado fuertemente el impuesto a las utilidades de las corporaciones norteamericanas y también el impuesto a los ingresos de las personas. Fuertemente te ha bajado. Entonces, hoy día se ha hecho más rentable invertir en la economía norteamericana, o se va a hacer, cuando esto entre ya en vigencia, se va a hacer más rentable invertir en la economía norteamericana, porque, por ejemplo, en el Perú, una inversión paga, el efecto de una inversión, los réditos de una inversión pagan 30% de impuesto a la renta. Pero si en Estados Unidos van a pagar 20, que es así, 20, porque lo han bajado de 35 a 20, entonces el inversionista va a decir, si invierto en el Perú, ¿cuánto voy a pagar? 30%, ajá. Y si invierto en Estados Unidos, ¿cuánto voy a pagar? 20, ajá. 30 contra 20, me conviene más allá. Entonces, eso sí posiblemente tenga un impacto más importante sobre el flujo de capitales a economías emergentes que lo que ha tenido el aumento en la tasa de interés. Es decir, la reducción fuerte, fíjate, Philly, es como si a ti te bajaran el impuesto a la renta de 35 a 20. Y te lo ha bajado de un porrazo, no te lo ha bajado de un año de a poquitos. Hoy día tengo que pagar impuesto a la renta. Por eso, hermano. Por eso. Te soy sincero, entonces, Jorge, acá abro un paréntesis. Te lo voy a decir, como tú eres chalaco, me vas a saber entender. Cada día me jode más pagar impuestos. Porque lo que he sentido con todo este tema de la bajada... Porque el impuesto es parte de tu esfuerzo, hermano, es parte de tu trabajo, parte de tu sacrificio, saber, para que vaya a parar a bolsillo de majadero. Pero eso indigna. El saber que me ha costado por una interoceánica que no necesitaba... Porque si no hacíamos la interoceánica no pasaba nada. La refinería de Talara, Jorge, cuando hablamos de refinería de Talara, o la sobrevaloración de las obras públicas con este cártel de constructora. Fácil, hablamos de 20.000 millones de dólares. O sea, fácil. Entonces, ese es otro tema. La falta de confianza en los agentes económicos hace que la gente comience a vender otra vez sin factura. Cuando PPK, ¿te acuerdas que hizo su gracia en Puno y dijo un poquitito de contrabando no le hace mal a nadie? Y eso lo comentamos cuando estábamos en otra radio. Erradamente Torne agarró y fijó su primera gran brazo económico, columna económica en la reducción del impuesto, y nosotros dijimos, está loco, hermano. Cuando quiso bajar el IGB. Perdón. Así comenzó. Este gobierno tenía 2 puntos. La bajada del IGB para incorporar gente al aparato productivo y el destrave de proyectos. Las 2 cosas... le fallaron. Las 2 grandes columnas de este gobierno fracasaron. No, y de ahí hizo algo más grave. Quiso bajar el IGB y subió el impuesto a la renta. ¿Qué cosa? Imagínate. Pero en fin, entonces, estos 3 empujones que vienen del mundo nos van a permitir crecer, que este carro que se llama economía peruana crezca o corra un poco más de velocidad. Entonces se está esperando, se esperaba antes de que estalle el escándalo político del señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, antes de eso se esperaba que la economía peruana crezca este año 2018 alrededor de 4%. Eso se esperaba. Por los 3 empujones que vienen del extranjero, principalmente, y porque los 2 motores apagados, inversión privada e inversión pública, se iban a prender. Entonces se estimaba regresar al crecimiento de 4% este año. Y en eso estalla el escándalo que rodeó al gobierno del señor presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces mira cómo veo yo la situación, Filio. Un momentito. La situación es que son las 8:46 y la gente tiene que esperar la pausa para que nos cuentes. Hasta el momento me has dicho la verdad, que no es agradable, pero vamos a ver qué capacidad de maniobra tiene esta chica Clara Cooper para que la cosa mejore. Yo veo que es un gobierno absolutamente desacreditado, pero vamos a ver
tú sabes bastante, tienes experiencia, tienes canas. Vamos a ver qué cosa podría pasar para que el Perú mejore con este ingreso superior que vamos a tener este año. Pausa, regresamos con Jorge González Izquierdo, el hombre que también le metió cabe a Olga Guillo. Hay que decir las cosas, ya Olga Guillo no está, Toño la Negra no está. Estás mejorando, porque antes me decías que yo lo había partido a Marco Antonio con Cleopatra. Ah, bueno, está bien, está bien. Ah, y Libertad Lamarque perdió su virtud como acá con el señor. Hay que decir las cosas ya, hermano, ya que importa que los mexicanos se molesten. Vamos a regresarnos con Jorge González Izquierdo, son 8 de la mañana con 47. Ya regresamos con... A ver, Jorge González, mira, tírame un centro, deme una buena noticia. Entonces, cuando estalla el escándalo político en diciembre, lo voy a poner así. En mi mano izquierda está el ámbito político y al frente, en mi mano derecha, está el ámbito económico. Entonces, cuando estalla el escándalo político ligado al gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, fundamentalmente ligado a su persona, es como de este lado de mi mano, de esta esfera, comienza a salir una nube espesa que comienza a acercarse a la esfera económica y que puede terminar envolviendo a la esfera económica. Y si la llega a envolver a la esfera económica, esta nube, va a pasar algo similar a lo que sucede cuando uno va manejando en una carretera y comienza a ver una nube muy espesa, una neblina muy espesa. ¿Qué hace la gente? Algunos se paran al costado u otros bajan la velocidad. Así reacciona. Algo similar ocurre cuando, por una cuestión de inestabilidad política, institucional y social que existe en un gobierno, comienza a salir esa nube y comienza a acercarse a la esfera económica y corres el riesgo de que si la cubre totalmente, corres el riesgo de que la paralice o semi-paralice. Esta nube, la gente se preguntará, bueno, yo entiendo el ejemplo de la nube, pero en la vida real, ¿qué es la nube? La nube se llama incertidumbre. Incertidumbre se llama la nube. No hay predictibilidad, que es lo que quiere la gente económica. Entonces, en el Perú, la nube ya salió de esta esfera, ya salió, pero todavía no ha llegado a cubrir a la esfera económica. Está en camino a cubrirla. Y esta nube, yo he puesto el ejemplo de la persona que va manejando en una carretera que hace que algunos se paren y otros bajen la velocidad. En la vida real, ¿cómo puede provocar una semiparalización de una economía? ¿Cómo? La incertidumbre, ¿cómo? Vía 3 canales, o como yo digo, le podría disparar 3 misiles. ¿Cuáles? Primero, te hace que la inversión privada, frente a la incertidumbre, la inversión privada se ralentiza, disminuye su crecimiento. ¿Por qué? Porque un inversionista privado va a decir, oye, si yo no veo claro de acá a 12, 24, 36 meses, no veo claro cómo va a comportarse la situación. ¿Qué hace el inversionista si va a meter, con su plata va a meterla? Va a decir, mejor me espero y veo qué pasa. Y después de ver qué pasa, ahí recién tomo decisión. Entonces, primer misil, te afecta la inversión privada, el crecimiento de la inversión privada. Segundo misil, te afecta el crecimiento de la inversión pública también, porque a los factores que hemos conversado, cuando hay incertidumbre política, institucional y social, se acentúan los factores que hemos conversado respecto a la inversión pública, respecto al comportamiento del empleado público. Y el tercer factor, tercer misil que golpea, es el empeoramiento de las expectativas de los agentes económicos, tanto inversionistas como sobre todo consumidores, que lleva a que aguanten también o disminuyan su gasto. Entonces, esta nube, si llega a cubrir la esfera económica con estos 3 misiles, le va a hacer daño. Y como consecuencia de eso, la economía crecería menos del 4% estimado inicialmente. Lo que sucede es que esta nube todavía no ha llegado a envolver a la esfera económica completamente, y va a depender si el gobierno del señor Kuczynski tiene la capacidad de hacer esto, soplar fuerte y esta nube hacerla que se vaya. La nube desaparecerla,
la incertidumbre, volverla a cero. Si eso logra, entonces la nube no le va a hacer daño a la esfera económica, o si le ha llegado un poquito, le va a hacer daño poquito a la esfera económica. Va a depender mucho si el gobierno del señor Kuczynski tiene la fortaleza, la sapiencia, la sabiduría de hacer esto, soplar fuerte y hacer que esta nube que está yéndose, acercándose a la esfera económica, casi ya tocándola, se vaya, desaparezca, muera. Y eso el gobierno quiso. Yo en su momento le recomendé, cuando todavía estaba discutiéndose la vacancia en el Congreso, le recomendé, le dije, señor presidente, le dije, hace semanas, si usted sobrevive a este intento de vacarlo, o si sube el primer vicepresidente, lo que tienen que hacer es un gobierno de unidad nacional. No pueden seguir gobernando con el grupo de sus amigos, porque si sigue gobernando usted con el grupo de sus amigos, va a ser un gobierno muy débil. Tiene que hacer unidad nacional. Y él respondió con un gobierno de reconciliación nacional. A ver, Jorge, que hemos visto no funciona. Que no está tan de reconciliación nacional. Pero, entonces, a ver, te cuento. El día de ayer conversaba con Jenny Vilcatoma, que es una opositora férrea, por el tema de la corrupción, porque la verdad es que lo de PPK es indefendible. Jorge, es indefendible. Sí, claro. Hablaba con el APRA con sus problemas internos y tal, estaba a favor de la vacancia. Después vino Beatriz Merino Lucero y decía, sí, la verdad es que el presidente no da pie con bola y lo dijo claramente, tiene que irse a gobernar a Palacio y no con sus amigos. En la noche hablé con Jaime Altaos en el programa en Huilas y Jaime dice, tiene que renunciar el presidente. Entonces, el problema es que hay dos cosas, o PPK no se da cuenta de la realidad, o la realidad le importa un rábano y él quiere hacer lo que se le da la gana. Porque, claro, ya me quedé, pero ¿a qué se queda? O sea, ¿a qué se queda? O sea, el poder operar en el gobierno, para terminar, se necesitan pues agendas mínimas. La agenda mínima en economía, por eso en estos últimos 5 minutos te digo, ¿cuál debería ser la agenda mínima en economía? Estamos a un año de completar, valga la redundancia, 1 año de la reconstrucción del norte y no lo han hecho. No lo han hecho. O sea, tenemos todavía tenemos una serie de problemas en la economía estructurales que no soluciona, pero cambiar temas estructurales a estas alturas, imposible. Por eso te pregunto, en el tema económico y financiero, que no es lo mismo, ¿cuál tendría que ser la agenda mínima de Claudia Cooper? Más que de Claudia Cooper, del gobierno. Ok. Para poder soplar muy fuerte y esta nube que se llama incertidumbre desaparecerla, el gobierno lo primero que tenía que hacer era conformar un gobierno de unidad nacional que le dé estabilidad política, institucional y sobre todo social en las calles. El gabinete que ha formado el señor Kuczynski, considero, de que no está en esa dirección, es mi opinión muy personal. No está en esa dirección de conseguir esa fortaleza política, institucional y sobre todo social. Es un gabinete débil. Pero aún así, creo que todavía puede colgarse de estas 3 fuerzas que vienen del exterior, de estas 3 fuerzas que vienen del extranjero, para tratar de que por lo menos la inversión privada, por lo menos crezca 2% este año 2018. Por lo menos la inversión pública te crezca alrededor de 10%, que yo creo que se podría lograr, no el 15% que está diciendo el gobierno, no, pero alrededor de 10, quizás un poco menos, pero por ahí, porque las exportaciones sí están comportándose bien y el consumo privado de alguna forma no tendría que reactivarse un poco del 2.2, 2.4 que está creciendo que creció el año pasado. Si consiguen eso, Philip, yo creo que podríamos estar creciendo este año algo alrededor, creo yo, de 4%. O sea, que sería... Pero todo es un poco menos, cuando digo alrededor, amigos, es un poco menos, que podría ser un 3.7, un 3.8, o un poco más, que podría ser un 4.1, 4.2, porque en economía decir un número exacto, esa es una barbaridad. Eso no se lo recomiendo a nadie. Siempre hay que decir alrededor de, un poco menos, un poco más. O sea, las condiciones el señor Kuczynski las tiene, las puede explotar, pasa, Jorge? Pero va a depender si tiene la sapiencia, la fortaleza y sobre todo la voluntad de conseguir eso en beneficio de millones de peruanos. Siendo tú economista,
Jorge, uno de las taras que tiene el común de la gente cuando tiene una profesión, tiene pues esa deformación profesional. Al ser el gobierno de los economistas, tienen una visión economicista de la política. Cuando la política siempre tiene que estar supeditada, ¿no es cierto?, al quehacer público, pero quien está supeditada a la política es la economía. Y hoy lo vemos más que nunca, porque decisiones políticas es que se va a fundamentar el buen desarrollo de la economía del Perú. Claro. No es al revés. No. Este gobierno decía, vamos a hacer plata, porque como tienen la visión económica, ¿cuánto para ti, cuánto para ti, cuánto para ti, cuánto para ti? Y no es así. No es así con médicos, no es así con enfermeras, no es así con profesores, no es así con militares, con el común de los agentes Por eso económicos es que no yo trabajan digo, para el Estado. Una de las críticas que yo le hice cuando el señor Kuczynski salió a decir que tenía un gabinete de lujo, yo salí a decir, mira, tú puedes ser un gerente en la empresa privada muy exitoso, y si te agarran de ahí y te ponen en el sector público y crees que vas a ser igual de exitoso, estás cometiendo un error. Porque en el sector privado, en una empresa privada, amigos, un gerente dice, mañana se hace esto y mañana se hace eso. Pero en el sector público, un ministro, un viceministro dice, mañana se hace eso y nada garantiza que se haga eso, amigos. Así es el sector público. Y eso se ha visto, traer gente del sector privado con éxito a tratar de resolver los problemas fundamentales de la sociedad peruana, no han dado pie con bola, han fracasado. Los ministros tienen que ser técnicos y políticos. Técnicos y políticos. Yo cuando enseño política económica en la Universidad del Pacífico, que es el curso de cierre de la carrera, el primer día de clase yo le digo a mis alumnos, hacer política económica, la mitad es ciencia y la otra mitad es arte. En la otra mitad está saber, tener la habilidad política, el olfato social de conocer el país donde estás haciendo economía. No puede ser pura ciencia y cometes un grave error. Eso es lo que cuando uno viene y saca recién su doctorado en economía en una excelente universidad, viene acá y piensa que todo es ciencia. Yo les digo, a mí muchachos les digo, hacer política económica no es hacerlo en un laboratorio, lo haces en la calle. Y la calle no es como un laboratorio. Jorge González Izquierdo ha sido muy amable con nosotros. No, gracias, Philip, por invitarme y gracias, amigos, por escucharme y verme también. 9 de la mañana en punto. Regresamos con los titulares, con Judy Rodríguez, y va a estar con nosotros un amigo de la casa, el padre Luis Gaspar, para hablarnos de la llegada del Papa al Perú. ¿A qué horas llega? ¿Dónde va a estar? ¿Cómo anda de ánimo? Si esa cara adusta en Chile, ¿la va a tener acá? Vamos a ver de qué ánimo viene el Papa al Perú con el padre Luis Gaspar. Hincha de la U para mayores señas, ciertamente. Regresamos. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa.